The Oscar goes to Guillermo del Toro. Alfonso Cuarón. Alejandro G. Sean bienvenidos a un nuevo video de análisis en este canal. Como habrán podido ver en el título, el día de hoy estaremos hablando de Rashomon, una película del año 1950 dirigida y escrita por el gran director japonés Akira Kurosawa. Esta película es muy importante gracias a todas las influencias que ha tenido dentro del mundo del cine, ya sea oriental y occidental, y es que rompió muchísimos paradigmas, no solamente por el hecho de que es considerada la que abrió esta categoría de película extranjera en los premios Oscar, sino porque también tuvo una ruptura en cuanto a las narrativas, una forma nueva de ver el cine y una forma nueva de también explorar los comportamientos humanos, que es un tema que le gusta mucho explorar a Akira Kurosawa. La trama sigue a este caso en el que vemos cómo una mujer es abusada sexualmente por un bandido y también su esposo cómo es asesinado por este mismo bandido. Lo que trata la película es cómo estos tres personajes cuentan una versión diferente de la historia y cómo es que se va intentando resolver este caso que al parecer no tiene solución. Este análisis es 100% con spoilers, entonces pues sí recomendamos muchísimo que vean primero la película antes de ver este video. Para empezar a analizar, me parece que la mejor manera es empezar con los personajes. Esta es una película, digamos, bastante teatral, ya que cuenta con un cast muy reducido de tan solo 6 personajes. Y pues me gustaría empezar con los personajes secundarios. La película comienza presentándote a estos dos personajes, los cuales son los personajes secundarios. Primero te presentan al leñador y al sacerdote, los cuales son testigos que acaban de presenciar un juicio sobre un asesinato. Pero también te presentan a un tercer personaje, el cual es una persona un tanto incrédula y cínica. Y poco a poco ves cómo estos dos personajes que fueron testigos le van contando esta historia a este tercer personaje. Y a través de flashbacks vemos cómo es que fue el juicio y cómo fue el asesinato. Estos tres personajes principalmente funcionan como la herramienta narrativa, puesto que pues, son los que analizan lo que sucedió en la historia. Ellos, digamos que hasta cierto punto, simbolizan un poco la audiencia y las diferentes perspectivas que tenemos como audiencia de cómo percibimos la condición humana. En el caso del padre, que él busca creer en el humano, en la bondad del ser humano, mientras que el personaje cínico es todo lo contrario y busca más bien justificar todo con que es nuestra humanidad, que es algo completamente humano y que la maldad está dentro de nosotros. No quiere decir que ninguno de los dos personajes tenga la razón, porque al final es la perspectiva de cada quien. Por otra parte tenemos a los personajes principales, que ellos son los que realmente ingieren en la historia de la película. El primero en ser introducido es el personaje del bandido, interpretado por Toshio Mifune. Él, digamos que es este personaje que está en un estado en el borde de la locura, digamos. Él simboliza más este lado salvaje del ser humano. Y por otro lado tenemos a los lados un poco más controlados, que son el samurái y su esposa. Eso juega un rol muy importante, ya que las características de cada uno de los personajes se van quebrando conforme van contando las historias, porque como dijimos, todo eso transcurre dentro de un juicio y te van mostrando lo que pasó, entre comillas, a través de flashbacks. Pero lo que está pasando es que realmente cada uno de los entrevistados o cada uno de los interrogados está contando su propia versión de los hechos, y cada una de las 4 versiones, porque se cuentan 4, son completamente diferentes. Es importante recalcar que primero se te da la del bandido, después la de la mujer y después la del hombre muerto. Así pasa en la película. Un chamán convoca el alma del hombre muerto y cuenta su propia versión de la historia ya después de que lo mataron. Ese sin duda es uno de los puntos más originales y más fuertes que tiene la película, esta narrativa tan innovadora que tiene, que de hecho muchas personas cuando la vieron en Occidente pensaron que Akira Kurosawa se inspiró fuertemente en la narrativa que tenía Citizen Kane, cuando en realidad él ni siquiera vio Citizen Kane hasta años después de que se estrenara esta película, por lo cual esta terminó siendo una idea completamente original de Kurosawa para esta narrativa tan interesante que maneja. Y es curioso que en Japón al principio los críticos la recibieron muy mal esta película, porque la veían con una perspectiva muy gringa. Ellos pensaban que esto era adoptar la narrativa gringa, que pues como tú mencionas, Citizen Kane manejaba esa narrativa, y por esa razón en Japón fue muy mal recibida esta película. En cuanto al tema principal de la película, me parece que es el estudio de la condición humana, como en todas las películas de Kurosawa, frente a cómo contemplamos la verdad y el poder que tiene la verdad, y cómo a través de mentirnos a nosotros creamos una ilusión de cómo percibimos la realidad. Esta película, a través de sus diferentes versiones que cuenta la misma historia, vemos cómo, por ejemplo, en el caso del bandido, él se glorifica. La historia para él fue una forma de glorificarse a sí mismo, mientras que la de la mujer fue la de justificarse por las acciones que ella tomó. En cuanto al samurái, él se pone en esta posición de víctima en todo este conflicto que ocurre, inclusive se otorga una muerte honorable al suicidarse. Y por último tenemos la versión del leñador. El leñador, digamos que al ser el punto de vista objetivo, ya que él no interfiere en la historia, pues digamos que es la verdad absoluta supuestamente para la película. Sin embargo,
la naturaleza de este personaje que, como se sabe al final, roba esta daga y miente ante la corte para no divulgar que él robó la daga, hace que su versión inclusive sea cuestionable. Todos son personajes con una moral dudosa y eso hace que pues se exponga a la condición humana. En esta última versión que da el testigo del leñador es muy diferente a todo lo que vimos antes. De hecho es un completo desorden, un completo caos, porque todos los personajes tienen una actitud muy diferente a la que ellos mismos se dieron en sus propias versiones de lo sucedido. Aquí por ejemplo podemos ver cómo el bandido no es esta figura amenazante y atemorizante como lo decían en las previas versiones. De hecho aquí él se termina rindiendo ante los pies de la mujer, rogándole que sea su esposo. Sí, y eso va en contra de él porque la misma mujer menciona que a pesar de que fue abusada sexualmente, aún así lo deseaba a él, porque él pensaba que iba a ser el hombre que le iba a sacar de su rutina. Esto es algo completamente controversial y que pues corresponde con lo que pues, sucedía en la época. En tiempos actuales pues sí suena bastante controversial. Sin embargo, al explayar este sentimiento que menciona de que hasta cierto punto el bandido era su salvación, hace que su moral caiga en lo dudoso también. También podemos ver cómo la figura del samurái realmente no era nadie honorable como él se decía pintar en su propia historia, porque durante todo este conflicto él realmente no hizo nada para evitar lo que estuvo pasando, y una vez que pasó, ya cuando su esposa fue libre de este bandido, él la rechaza por completo simplemente por el hecho de que ya había estado con 2 hombres y ya no quiere estar junto con ella. Esto obviamente hace enojar muchísimo a la mujer, y es cuando los desafía y les empieza a echar en cara que ninguno de los dos realmente es un hombre, que ninguno de los dos tiene la valentía suficiente como para luchar o para defenderse o pelear por lo que quieren obtener. Y es cuando por puro orgullo terminan peleándose después de haber sido desafiados por la mujer y terminan entrando en una pelea bastante patética, sin nada de valentía, luchando con temor simplemente por su propia hombría, queriendo demostrar lo que ninguno de los dos es. Y al final uno de ellos termina muriendo, que es el samurái, por pura suerte, y con una muerte que no es para nada honorable y para nada lo que se esperaría de un samurái, ¿no? A mí esa pelea me encanta porque en la primera historia tenemos esta pelea muy bien coreografiada, diría yo, para la época. Es una pelea bastante bien realizada por toda esta música, por los efectos de sonido y por la coreografía que tiene. Y esta segunda pelea es totalmente todo lo contrario. Kurosawa elimina el sonido, pone a los personajes, como tú los mencionas, en la forma más mediocre y demuestran lo cobardes que son realmente por la forma en la que mueven la espada. O sea, en ningún momento ninguno de los dos deja de temblar. Y ambos personajes se desconstruyen completamente en esa escena. Por eso, gracias a la dirección de Kurosawa, esta deconstrucción de personajes que sucede con cada versión de la historia ayuda a remarcar muchísimo el tema principal, que es que ninguna verdad es absoluta. Digamos que las únicas 2 verdades absolutas es la muerte y el nacimiento. Y aunque no lo deja ver exactamente en la película, él digamos que justifica la bondad en las personas con esta escena final donde encuentran al niño. El leñador, en forma de redención por sus acciones, adopta a este niño. Y en ese momento el padre vuelve a recuperar la fe en la humanidad, porque dice, sí, en el mundo existe un balance, que es entre la maldad y la bondad. El mundo es gris. Aunque la película haya sido en los 50 y pues forzosamente iba a ser en blanco y negro, el hecho de que la película sea en blanco y negro le da ese significado de que el mundo es gris, que no solo existe el blanco y el negro. Todo esto funciona muy bien gracias a que Kurosawa hace un muy buen trabajo con la cámara, así como lo hace con la narrativa. De hecho, esta película tiene el crédito por ser una de las primeras que hizo una toma directa hacia el sol, mientras la cámara se mueve entre los árboles, o también una toma que hacen en handheld cuando el personaje leñador va caminando por los árboles del bosque y la cámara lo va siguiendo. Mucho de ese trabajo se ve alrededor de toda la película, y es que es muy importante los diferentes puntos de vista de la cámara y los movimientos para resaltar todavía este sentimiento de que cada vez que ves algo, lo ves completamente nuevo y diferente. Un elemento que me encanta de la fotografía es que en muchas de las tomas de la película se ven interferidas por algún arbusto o por algún árbol. Esto me parece que refleja muchísimo esta incertidumbre moral que tienes con todos los personajes, porque en ningún momento sabes realmente qué personaje es bueno o qué es malo, porque pues de tantas versiones que existen del mismo personaje no logras identificarlo, y el hecho de que tengas estas ramas y árboles tapándote la toma ayuda muchísimo a desorientar a la audiencia y refleja este sentimiento de incertidumbre. Tanto la narrativa de esta película como la forma en la que está hecha me pareció muy interesante. O sea, la narrativa, los ángulos de cámara, los movimientos son muy innovadores y muy placenteros de ver, ejecutados de la manera que lo hizo Kurosawa. Y es que esta idea que tiene Kurosawa de que todos tenemos una perspectiva diferente de la realidad y de ver las cosas en general,
se puede aplicar también mucho en el cine como tal. O sea, estamos hablando de que una persona ve una película, pero alguien más que ve lo mismo puede tener una perspectiva completamente diferente, y es algo con lo que yo me identifico muchísimo, y que es justamente por lo que tenemos este formato de hablar dos personas sobre lo mismo, porque nos gusta mucho la discusión que genera el cine y los diferentes puntos de vista que cada quien tiene, porque cada quien es un mundo diferente, cada quien tiene una forma de pensar diferente, y por eso se aprecia tanto el arte, porque es completamente subjetivo, y el cine pues es un arte, ¿no? Esta película detonó lo que se le conoce como el efecto Rashomon, que es justo lo que acabas de mencionar tú, que para una pieza de arte o para algún evento sucedido existen millones de perspectivas diferentes, porque cada persona tenemos un mundo dentro de nosotros. Entonces la gran fortaleza de esta película es que tiene el efecto Rashomon. Esa es la mejor aportación que le pudo hacer al cine y digamos que a la humanidad en general, porque pues este efecto Rashomon no solo aplica en el arte, sino aplica en todo. Entonces pues si eso no les convence de ver esta película, no sé qué más. Esta es una película que tanto para el fan del cine como para la persona en general es algo que debes de ver por importancia cultural y porque es una película muy entretenida. Esta es una recomendación más que les traemos en este canal. Esperen más videos de análisis, más reseñas, y nos vemos en el próximo video.